Hola, sean bienvenidos al canal GeoAdvice. En el video de hoy hablaremos sobre la decisiva conquista de la ciudad de Toretsk por el ejército ruso, detallando los intensos enfrentamientos que marcaron esta ofensiva, las estrategias militares empleadas y sobre todo las implicaciones de esta conquista para el futuro del conflicto. Desde el inicio de la ofensiva, en agosto de 2024, la ciudad de Toretsk se transformó en uno de los principales escenarios de un enfrentamiento de proporciones históricas. Conocida por ser una de las áreas fortificadas más poderosas de las fuerzas ucranianas, Toretsk representaba un bastión estratégico fundamental para la defensa de la región. La decisión de avanzar desde tres direcciones, cuidadosamente coordinada por las tropas rusas del Grupo de Fuerzas Centro, demostró cuánto habían estudiado los comandantes rusos el terreno y las defensas adversarias. Este método de ataque, caracterizado por el cerco táctico y el uso intenso de la artillería, reflejó una estrategia rusa ya observada en batallas anteriores, en la cual se mostró eficiente para la progresión territorial. Durante los primeros días de la ofensiva, los soldados rusos se encontraron con una feroz resistencia. La defensa ucraniana, compuesta por unidades de élite de las Fuerzas Armadas y reforzada por la presencia de mercenarios extranjeros, transformó prácticamente cada edificio en un punto de resistencia, transformando rascacielos y estructuras urbanas en verdaderas fortalezas. El 27 de agosto, un momento emblemático de la batalla, las tropas rusas lograron expulsar a los defensores ucranianos de posiciones estratégicas en los imponentes rascacielos de la ciudad, evidenciando la eficacia de la ofensiva rusa, pero también la vulnerabilidad de las defensas ucranianas ante la articulación táctica altamente precisa. Las maniobras empleadas por Rusia marcaron una nueva era en el combate urbano. Al rodear grandes áreas pobladas y enfrentar a las fuerzas enemigas por los flancos en una clásica maniobra de pinza, los comandantes rusos demostraron dominio sobre las nuevas tecnologías y técnicas de guerra. Uno de los aspectos innovadores fue el uso de vehículos de combate controlados remotamente, operados desde un puesto de mando que recibía imágenes en tiempo real de drones que sobrevolaban la línea de frente. Esa integración entre tecnología y estrategia posibilitó que los tanques dispararan proyectiles con precisión quirúrgica contra edificios fortificados, utilizando municiones de espoleta retardada, que al explotar causaron daños masivos a las estructuras que protegían a las tropas ucranianas. Mientras tanto, la resistencia de los ucranianos no se limitó solo al uso de barricadas improvisadas. Para dificultar el avance ruso, prácticamente todas las construcciones de la ciudad fueron adaptadas como posiciones de tiro protegidas. Minas de carbón y montones de basura sirvieron como barreras adicionales, transformando el paisaje urbano en un laberinto de trampas mortales. Consciente de la importancia de Toretsk para mantener su línea de defensa, el mando ucraniano movilizó 8 brigadas, sumando 50 batallones y más de 40.000 militares en un intento de contener el avance ruso. Entre estos defensores destacaban las formaciones nacionalistas leales al régimen de Kiev, como la infame Brigada Azov, que, junto con los mercenarios extranjeros, mantuvieron una resistencia obstinada incluso ante la presión implacable de las fuerzas rusas. El costo de esta batalla fue elevado para ambos los lados. Entre tanto, las fuerzas ucranianas sufrieron pérdidas sustanciales más elevadas, con más de 26.000 soldados muertos o heridos, representando cerca del 70% del efectivo movilizado en la ciudad. La destrucción se extendió al maquinario militar, con más de 240 tanques y vehículos blindados eliminados y la pérdida de más de 340 piezas de artillería y morteros. Tales números evidenciaron no solo la brutalidad de los combates, sino también el desgaste progresivo. Que las tropas ucranianas habían estado experimentando a lo largo de una campaña sostenida de un año en el frente oriental. Incluso ante este escenario de adversidad y la superioridad rusa en términos de logística y tecnología, la lucha por Toretsk reservó momentos de sorprendente resistencia.
En los últimos días de enfrentamiento se destacó un episodio emblemático. Las fuerzas ucranianas, utilizando un misil Mampards, lograron derribar un caza Su-25 ruso. El avión, al explotar tras alcanzar el suelo, marcó un raro éxito táctico para los ucranianos, quienes, incluso con la retirada del piloto, vieron a este último eyectarse con éxito y ser rescatado por un helicóptero. La ofensiva rusa en Toretsk fue parte de una estrategia más amplia que buscaba desgastar gradualmente a las fuerzas ucranianas en un conflicto que ya se extendía por un largo y extenuante periodo. Al acelerar la destrucción de las ciudades de la línea de frente, utilizando bombas planeadoras y estableciendo una red creciente de pistas de aterrizaje para operaciones aéreas intensificadas, Rusia demostró que estaba dispuesta a invertir todos los recursos disponibles para alcanzar sus objetivos estratégicos. Toretsk, que quedó en ruinas tras 8 meses de bombardeos incesantes, emergió como la ciudad más grande capturada por los rusos desde Avdiivka en febrero de 2024, marcando un punto de inflexión en el conflicto. La conquista de Toretsk tiene implicaciones que van mucho más allá del territorio perdido. Desde el punto de vista estratégico, el dominio de la ciudad permite que las fuerzas rusas compliquen la logística ucraniana en el este, dificultando el reabastecimiento y la movilidad de las tropas adversarias. Además, esta victoria abre camino para nuevos avances hacia el noroeste, en dirección al centro logístico regional de Kostiantynivka. Un punto clave que conecta varias ciudades estratégicas y que puede, en el futuro, servir de base para operaciones más ofensivas en la región. Esta maniobra, cuidadosamente planificada, evidencia la capacidad de los comandantes rusos de transformar victorias locales en ganancias estratégicas de largo alcance, ampliando el impacto de las operaciones militares en el campo de batalla. En medio de esta narrativa de conquistas y pérdidas, el análisis de los acontecimientos en Toretsk revela una compleja interacción entre poder militar, tecnología y estrategia. El empleo de tácticas innovadoras como el control remoto de los tanques y la utilización de drones para mapear la línea de frente resalta un cambio significativo en la forma de conducir combates urbanos. Al mismo tiempo, la movilización de las defensas ucranianas, que incluso ante una ofensiva aplastante, lograron transformar cada rincón de la ciudad en una posición de resistencia. Demonstra que, no campo de batalha, a determinação e o espírito de luta podem se traduzir em atos de valentia que desafiam as expectativas. Esa dualidad entre la superioridad tecnológica y la resiliencia humana es uno de los elementos que hacen el conflicto tan complejo y al mismo tiempo tan trágico. En el contexto más amplio de la guerra, la caída de Toretsk es un indicativo claro de que los escenarios tácticos están en constante transformación. En cuanto Rusia acelera sus ataques e innova en sus estrategias, los ucranianos, incluso con recursos y número de tropas reducidos, continúan ofreciendo una resistencia que desafía las proyecciones más pesimistas. Cada pérdida, cada batalla librada en medio de los escombros de una ciudad antes próspera contribuye a la narrativa de un conflicto que, aunque marcado por avances y retrocesos, sirve como un campo de pruebas para nuevas doctrinas militares y para la evolución de las guerras modernas. Un análisis detallado de estos eventos señala la importancia de Toretsk no solo como un símbolo de destrucción, sino también como un hito en la redefinición de los parámetros de combate en la región. La estrategia rusa, que supo aprovechar las debilidades estructurales y psicológicas de los defensores, al mismo tiempo que implementó innovaciones tácticas y tecnológicas, refleja una tendencia que puede repetirse en otros escenarios del conflicto. Por otro lado, la tenacidad y la capacidad de adaptación de las fuerzas ucranianas, incluso frente a pérdidas devastadoras y a una ofensiva arrolladora, resaltan la complejidad y la imprevisibilidad de una guerra en la que cada batalla tiene el potencial de cambiar el juego. Al observar los desarrollos de esta conquista, es posible identificar señales de que los próximos movimientos en el frente podrían ser decisivos para el rumbo del conflicto. La captura de Toretsk
con su relevancia estratégica y el impacto directo en la logística y la moral de las tropas ucranianas, prepara el terreno para nuevos avances rusos hacia centros vitales, como Kostiantynivka. Este escenario apunta a una escalada que, si no se contiene, podrá transformar aún más el mapa geopolítico de la región, influyendo tanto en las dinámicas militares como en las negociaciones políticas que, inevitablemente, vendrán en el futuro. En suma, la conquista de Toretsk se revela como un episodio multifacético, donde la brutalidad de los combates convive con innovaciones tácticas y con una sorprendente resiliencia de los defensores. La narrativa que se desarrolló en este teatro de operaciones es un testimonio de la complejidad de los conflictos modernos, donde cada decisión, cada movimiento y cada sacrificio se transforman en piezas fundamentales de un rompecabezas estratégico de grandes proporciones. Lo que antes era una ciudad fortificada y símbolo de la resistencia ucraniana se ha convertido ahora en un hito de la ofensiva rusa, con impactos que reverberan no solo en el campo de batalla, sino también en la configuración política y logística de la región.